Si Dios quiere, hoy tendremos nuestro último estudio de este tema que hemos venido exponiendo sobre la divina providencia. Yo espero con la ayuda del Señor que este tema haya quedado lo más claro posible, que este tema pues haya traído ánimo, descanso a nuestras almas, el hecho de saber que Dios está en control de todas y cada una de las circunstancias, ¿no? De todo lo que nos pasa en esta vida. Rápidamente, de hecho, antes de comenzar, quisiera escuchar de ustedes un poquito acerca de lo que han aprendido de la divina providencia. ¿Qué entienden ustedes por la divina providencia? ¿En qué les ha ayudado este estudio? Quisiera escuchar algunas cuantas opiniones antes de empezar. ¿O no les ha ayudado? Dios decreta todo, dirige, controla, gobierna todos los asuntos de su creación. Uh-huh. Y la manera que Él lleva a cabo el cumplimiento de eso es a través de su divina providencia. Así es. Aprovechen, hermanos, hoy para hacer todas las preguntas porque, como digo, es la última clase que vamos a tener sobre este tema y yo no sé en cuánto tiempo o si lo volvamos a traer alguna vez. Entonces, por eso es importante que dejemos claro todo, despejada cualquier inquietud. Sí. En la cristiandad contemporánea se escucha mucho del decreto de los profesantes, uh-huh, pero muy poco del decreto de Dios. Sí. Se escucha mucho de declarar de los profesantes, pero muy poco de la providencia de Dios. De manera que ha sido muy edificante todas estas enseñanzas. A Dios la gloria. Muy bien. Arriba creo que también hay micrófono, ¿no? Por si acaso. Ok, perfecto. Bueno, la meta de la providencia es para el avance de su gloria. Uh-huh. Y Dios usa los medios sin ellos, por encima de ellos y en contra de ellos. Uh-huh. Eso que acaba de decir el hermano demuestra que Dios es soberano, ¿no? Dios sí ha establecido unos medios a través de los cuales Él hace todas las cosas, ¿verdad? A través de la cual Él opera, pero Él como Dios soberano, Él tiene, digámoslo así, la libertad de obrar, como se dijo, por encima de ellos o incluso en contra de ellos, ¿no? Según a Él le plazca. Y eso no depende de nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos que esperar que Dios siempre actúe de esas formas milagrosas, pero cuando Él quiere, así lo hace. Sí. Todo lo que se decretó desde antes de la fundación del mundo concerniente a la salvación, todo viene a través de la divina providencia en estos tiempos. Correcto. Exacto. Muy bien. ¿Algo más? Sí. También vemos cómo la providencia, bueno, como lo dijiste tú, es el decreto de Dios puesto en acción, pero creo que algo que a veces se nos olvida o no lo tomamos mucho en cuenta es que también esa providencia está referente al pecado, ¿no? Y cómo, uh-huh, Dios usa el pecado y cómo lo usa como castigo o como consecuencia de las obras de los hombres. Y eso no se menciona mucho no en muchos lados. Sí, gracias por tocar ese punto. Como vimos, Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre las acciones pecaminosas de los hombres, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Porque si no fuera así, entonces tendríamos que afirmar que Dios no es soberano sobre todas las cosas. Y qué terrible sería pensar en que Dios no es soberano sobre el pecado.
porque quiere decir que eso está fuera del control de Dios y que así como Él tiene control sobre muchas cosas, el pecado en cualquier momento puede también tomar el control, ¿no? Pero no ese es el caso. ¿Recuerdan, a propósito de ese punto, algunos propósitos por los cuales Dios todavía permite el pecado en los creyentes? Eso se tocó aquí. ¿Recuerdan? A ver, menciónenme algunos de esos propósitos por los cuales Dios todavía permite el pecado en el creyente. Para santificarnos. ¿Cómo hizo? Para que dependamos de Él, correcto. Porque si no sería muy fácil envanecernos, ¿no? O sea, si no vemos pecado en nosotros, es muy fácil envanecernos. Corazón, la corrupción en nuestro corazón. Exacto, para enseñarnos que todavía, aunque ya estamos en Cristo, pero todavía luchamos con una corrupción en nuestro corazón, ¿no? El pecado, pues, que todavía mora en nosotros. Para disciplinarnos. Para disciplinarnos, muy bien, hermana. Es correcto. Dios usa el pecado para disciplinarnos. Muy bien, y recuerden también por qué Dios permite el pecado en los impíos también. Porque así como Él tiene control del pecado en sus hijos, Él también tiene control del pecado en los impíos. A Él nada se le queda por fuera. ¿Recuerdan por qué o con qué fin? Como Juicios de Dios. Exactamente, como juicios de parte de Dios, ¿verdad? Déjeme ver aquí, creo que lo tengo. Esto fue lo último que vimos con respecto al pecado en los impíos. Por un lado, Dios los ciega y los endurece, ¿no es cierto? Y por eso permite el pecado en ellos, como parte de ese juicio. Vimos ahí Romanos 1, de cómo Dios los entrega, ¿no? Los entrega, o sea, no es que Dios, y eso creo que queda claro, no es que Dios se encarga de activamente entregar al hombre en un pecado que él no quiere. No, ese no es el punto. Exactamente, es que Dios deja que esas vidas de esas personas, cual barco, se vaya a la deriva. Pero lo deja por la misma concupiscencia de su corazón, como dice Romanos 1. Les niega su gracia, ¿verdad? Ese también es otro fin, o esa otra razón. De esa manera les niega su gracia y los entrega a su propia corrupción. Sí, hermano. Sí, y también algo que me impactó a mí cuando estamos. Dice, si no fuera por el pecado, no podríamos apreciar en todo su esplendor, no podríamos apreciar todo el esplendor de su gracia si no fuera por el pecado. Por el pecado, perfecto. Asimismo, el pecado es ese fondo negro, ¿no? Ese paño negro en medio del cual nosotros podemos apreciar en mayor medida la gracia de Dios, ¿no es cierto? Es por razón de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, de nuestra suciedad, que se puede apreciar y valorar mejor toda la gracia de Dios derramada en Cristo hacia nosotros. Muy bien. Bien, hermanos, me gustó escucharlos ahorita en esta parte. Era importante hacer esto. Como les digo, por un lado, como un tipo de resumen, ¿verdad?, de lo que se ha dicho hasta ahora, pero por otro lado, por lo menos para ver lo que han aprendido y cómo eso, ¿verdad?, de alguna manera también les ayuda a sus vidas, porque de eso se trata, ¿no? Todo lo que aprendemos, hermano, eso debe afectarnos a nosotros en lo personal, porque si no, hermanos, si eso no está afectando nuestras vidas, entonces estamos siendo solamente académicos y, como se dijo hace 8 días, estaríamos en el terrible peligro de convertirnos en apóstatas incluso. Como se dijo en esa oportunidad, los apóstatas no son los de afuera, ni siquiera los que están
iglesias falsas. No. Los apóstatas son los que están adentro y los que tienen todo el conocimiento de la verdad. Así que, hermanos, cualquier cosa que nosotros aprendamos desde aquí es con el fin principal de que eso afecte nuestras vidas y de que esto resulte en adoración al Señor. Pero bueno, vamos entonces a continuar, pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor. Oremos. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, te alabamos y te damos gloria por quien tú eres, un Dios soberano sobre todas las cosas, que estás en control absolutamente de cada detalle, de todo lo que ocurre, no solo en nosotros, sino en absolutamente todo el universo y a través de toda la historia. Tú estás muy por encima, Señor, de nosotros. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Pero también, Señor, te damos gracias porque no solo estás por encima de todo y controlas todas las cosas, sino que lo haces con propósitos buenos para manifestarnos mayormente tu gracia y para que redunde en mayor gloria a ti, Señor. Y es por esa razón que estamos en este día otra vez reunidos para contemplar, Señor, contemplarte una vez más en toda esa grandeza y esa majestad que tú eres. Gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Edifica tu iglesia, Señor, te lo rogamos, que podamos salir de aquí más convencidos en quien hemos creído. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy es un tema bonito. Bueno, no todos los temas, vamos a decir, a nuestra perspectiva humana, no todos los temas son igualmente atractivos, ¿verdad? Por ejemplo, eso de la apostasía es algo que quizás no quisiéramos oír. La prédica de hoy pues también tiene mucho que ver con ese tema. Va a ser una prédica un poco fuerte, creo, pero todo es necesario y bueno para la iglesia, ¿no es cierto? Pero el tema que vamos a ver ahorita, y bueno, hasta donde el tiempo nos alcance, digo que es un tema bonito porque está enfocado especialmente en el gobierno o en el cuidado que Dios tiene sobre su iglesia. Sí, mis hermanos, Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo el pecado. Pero de manera especial, de manera particular, Dios tiene cuidado de los suyos. Entonces, el párrafo 7 de la confesión en el capítulo 5 dice lo siguiente: del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, ya se dijo eso, así también de un modo más especial, hay que subrayar ese énfasis, porque Dios tiene cuidado de los suyos, pero no en la misma manera que tiene cuidado de toda la creación. No, de un modo más especial, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Como les digo, aquí vamos a ver cómo Dios se encarga de cuidar especialmente a los suyos. Entonces, sin más preámbulos, no quiero ser yo el que hable. Vamos a ir a los textos. Vamos a hacer como otras veces lo hemos hecho para ganar un poco de tiempo. Yo les voy a asignar a ustedes algunos textos para conforme avancemos, ¿verdad? Pues los van a ir leyendo. Hermano Fanor, si nos ayuda con Deuteronomio 4, versículos 25 al 31, Abiezer, Proverbios 2, versículos 7 y 8. Raúl, si nos ayudas con Isaías 27, versículos 2 y 3 y versículos 6 al 9.
Isaías 27. Hermano Jesús Jaime, Isaías 43 del 1 al 7. Isaías 43 del 1 al 7. Carlos, si nos puedes ayudar con Jeremías 23, versículos 2 al 4. Jeremías 23, 2 al 4. Más atrás, José, hermano José. Jeremías 30, versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Hermano Juan. Amós 9, versículos 8 y 9. Amós 9, 8 y 9. Lucas, ayúdanos con Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Hermano Guillermo, Romanos 8, bueno, este está un poco más extenso, pero vamos a ver, 28 al 39. Hermano Alfredo, Efesios 1, versículos 19 al 23. Efesios 1, 19 al 23. Hermano Danca, Efesios 4, versículos 7 al 16. Y pues arriba, Kevin, Efesios 5, del 25 al 27. Ok, vamos a ir a los textos, como les digo. Vamos a ver qué tienen que enseñarnos estos textos con relación al cuidado de Dios en su iglesia. Como se pueden dar cuenta, tengo varios textos del Antiguo Testamento. Alguien puede decir, pastor, ¿y qué tiene que ver el Antiguo Testamento con el cuidado de Dios sobre la iglesia? Acuérdense, hermanos, estoy introduciendo, ¿no? Los textos del Antiguo Testamento. Recuerden, hermanos, la relación de Dios con Israel era un tipo, era una sombra de lo que Dios posteriormente iba a hacer en Cristo con su iglesia. O sea, el trato de Dios con Israel, eso fue verdad en su momento con la nación de Israel, pero de alguna manera eso tiene mucho que decirnos a nosotros con respecto al trato de Cristo con su iglesia. Bueno, vamos a ir entonces ahora sí a los textos. En Deuteronomio capítulo 4, si nos dan sonido por favor. Deuteronomio capítulo 4, versículos 25 al 31. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando anduvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Muy bien. Preguntas. Vamos a hacerle preguntas rápidamente al texto. Aquí Dios está advirtiendo sobre qué cosa, a la luz de la lectura. ¿Sobre qué está advirtiendo Dios? Sí. Yo pensé que ibas a... Está advirtiendo sobre las consecuencias del pecado, ¿no? Lo que exacto, trae. Específicamente la idolatría, ¿no es cierto? Entonces, vemos que Dios se toma en serio el pecado. Y Dios no le va a pasar por alto el pecado a la nación de Israel, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo,
en el versículo 27, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis poco en número entre las naciones a las cuales llevará, y serviréis allí a dioses hechos de manos, de hombres, de madera, etcétera, etcétera. Dios iba a castigar a su propio pueblo cuando ellos se olvidaran de Dios y se apartaran en pos de ídolos. Pregunta: ¿Dios iba a destruir por completo a la nación de Israel? ¿Y por qué no? ¿Cómo? Sí. Exactamente, hermano. Dice el verso 31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a sus padres. Como el texto, me recuerda el texto de Timoteo, cuando dice, si le negaremos, Él nos negará. O sea, eso en cuanto a la apostasía, eso es verdad. Los que le niegan, Dios les negará. Pero ¿qué dice con respecto a sus hijos si son infieles? Él permanece fiel. O sea, noten que es diferente el trato para con unos y con otros, ¿recuerdan? Es diferente el trato. Dios permanece fiel. ¿Y Dios permanece fiel a qué? Exactamente, a su palabra, al pacto, ¿no? No a nosotros, porque en realidad nosotros no somos dignos de fidelidad, pero es por razón de su propia palabra, de lo que Él ha prometido. Entonces vemos cómo aún ese pecado tan desagradable como la idolatría, que es visto como fornicación en otros textos, ustedes saben, cómo aún así Dios iba a tener cuidado de su pueblo o los iba a libertar. Como dice en el verso 29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Sí? Dios es justo. Dios no pasa por alto el pecado ni siquiera en sus hijos. No piensen eso, hermanos. No piensen. Una cosa es que Dios haya castigado en Cristo nuestros pecados y que por lo tanto ya no haya ninguna condenación para el que está en Cristo, pero otra cosa es que Dios tome a la ligera el pecado de sus hijos. Eso jamás. Eso jamás. Bien. Sí. Sonido. Salmo 89 dice así: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre. Amén. Así, eso está relacionado, ¿no? O tiene como base lo mismo que se dijo, el pacto de Dios. Y a propósito, antes de leer el texto, esto del pacto, hermanos, también es muy importante, porque Dios ha decidido entrar en una relación de pacto con su pueblo. Así lo ha hecho siempre. Desde el primer hombre, para empezar, Dios entró en una relación de pacto con Adán. Dios entró en una relación de pacto con Noé. Dios entró en una relación de pacto con Abraham y su posteridad, etc. Dios ha decidido entrar en una relación de pacto con su pueblo. Y Dios ya había hecho un pacto con la nación de Israel, aquí en Deuteronomio, ¿no? Eso fue por medio de Moisés. Y mis hermanos, Dios, que es fiel, Él no va a romper su promesa. Nosotros somos infieles. Él permanece fiel al pacto. ¿Sí? Así que esa relación pactual, y ahora nosotros como iglesia, ¿verdad? También estamos en una relación de pacto. ¿Sí sabían, verdad? Claro. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto, el pacto de la gracia, por medio de Jesucristo. Y por razón de ese nuevo pacto,
Hermanos, créanme que jamás seremos olvidados, mucho menos destruidos. Seremos disciplinados, eso sí, por nuestro propio pecado, pero jamás seremos olvidados, porque ya estamos en una relación de pacto con Dios. Muy bien. Proverbios. Sí, Proverbios 2, 7 y 8. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Bien, aquí estaba hablando ya más en un lenguaje poético, pero aquí también nos da algo de luz, ¿no? ¿Qué hace Dios con sus hijos? Primero dice, provee de sana sabiduría, ¿verdad? Eso es algo que no da al resto del mundo. Sí pueden ser sabios en muchas otras cosas, eso, ¿verdad? No lo quita. Pero en la sabiduría que concierne al conocimiento salvífico, al evangelio, solo lo da ¿a quiénes? A los suyos. Él provee sana sabiduría. ¿Qué más hace? Es escudo a los que Él es el protector. Como dice también el Salmo 91, ¿no? Él es el protector. Él es escudo de los que caminan rectamente. Hay seguridad. Él guarda las veredas del justo o del juicio. Sí. Y lo que dijo el hermano, Él preserva el camino de los santos. O sea, hermanos, que ninguno de los suyos se va a perder en el camino. Unos van a llegar primero que otros, pero todos van a llegar sí o sí. ¿Por qué? ¿Porque unos son más listos, más capaces? No, porque Dios se encarga de eso. Porque Dios los preserva y guarda sus veredas. Otro texto. 27. Isaías 27, versículos 2 y 3. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo cada momento. La regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Y 6 al 9. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás, y sus vástagos él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal, desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Muy bien. Para empezar, en los versículos 2 y 3, por eso quise que lo leyera primero. Me gusta esta analogía que está empleando el autor. Dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Hermosas palabras. Dios aquí está comparando a su pueblo ¿con qué? Con una viña. ¿Y qué dice? La guardo. Cada momento la riego. O sea, Dios no es que salva a su pueblo y lo deja que siga su camino. O la riega de vez en cuando. No,
Dios se va a encargar de guardarla en cada momento, de regarla, de guardarla día y noche para que nadie la dañe. Hermosa ilustración, ¿no es cierto? Esa es la relación que Dios tiene con su pueblo. Y luego ya en los versículos 7 al 9, o 6 al 9, creyó después, habla sí de que Dios ciertamente los castigará, específicamente en el versículo 8, con medida lo castigarás en sus vástagos, Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. Otra vez, porque Dios se toma en serio el pecado. No solo eso, Él, como buen viñador, Él no va a permitir que la maleza dañe su viña. Y cada que sea necesario, Él va a podar su viña. Ustedes saben qué implica la poda, ¿no es cierto? Quitar la maleza, lo que no sirve. Él va a hacerlo. De esta manera, como dice el versículo 9, pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Otra vez, el cuidado de Dios para con su pueblo. Tal cual el mejor viñador. Y que si es necesario podarla y quitar la maleza, eso también lo va a hacer. Aunque a veces nos duela. Aunque a veces nos duela. Quitar la maleza rápidamente puede implicar dos cosas. Número uno, quitar maleza de nosotros mismos, que todavía tenemos pecados, ¿no es cierto? Y a veces para santificarnos, purificarnos, tiene que tratar fuertemente con nosotros, porque están tan arraigados en nosotros que tiene que hacerlo de alguna manera. Y número dos, quitar la maleza también puede implicar el hecho de que algunos que están aquí, que no son de nosotros, Él también se va a encargar de llevárselos o de sacarlos. Bien, sigamos adelante con otro texto, pero otra vez, ¿qué estamos viendo aquí? El cuidado, el gobierno de Dios con su pueblo, con su iglesia. El siguiente texto, Isaías 43. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Wow. Cuánta ternura, ¿no? O sea, son palabras que de alguna manera nos deben conmover. Primero dice que Dios es ¿qué? De su pueblo. Versículo 1, otra vez. Él es el creador y formador de Israel. Él los hizo. Y no solo es el creador y formador, también dice que es cuando dice, no temas, porque yo te redimí.
O sea, que Dios no solo fue el creador y el formador de Israel, sino también es su redentor. Es su redentor. Te puse nombre, mío eres tú. No solo fue su redentor, como dijimos hace un momento, entró en una relación de pacto con su pueblo. Hermanos, lo mismo podemos decir de nosotros hoy día. Dios nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, como es el Salmo 100, ¿verdad? Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Él es nuestro redentor, ¿sí? Cristo ya dio su vida en rescate por su iglesia. Y no solo eso, sino que también ha entrado en una relación de pacto con su iglesia. Y cómo me gusta cómo lo expresa aquí el autor. Dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, si por los ríos no te anegarán, cuando pases por fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Y luego en el versículo 4, cuando dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Mis hermanos, yo no sé, y lo digo incluso por mí mismo, si a veces se nos pasa, se nos olvida de cuánta estima somos a los ojos del Santo Dios. Como que a veces nosotros mismos menospreciamos el cuerpo de Cristo. Dice, fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Y bueno, no sé si lleguemos a Efesios 5, pero también es hermoso cómo lo ilustra ya el apóstol Pablo, o lo pone esa relación de Cristo con su iglesia, cómo Él muere por ella, la santifica y la cuida, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, sin mancha ni arruga. Dios la está preparando de todo a su iglesia. Dice, te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios está, mis hermanos, oigan esto, Dios el soberano, el creador de todo el universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está dispuesto a mover cielos y tierra por el bien de su amada. Daré naciones por tu vida. Dios no tiene problema con destruir naciones, si es el caso, por el bien de sus hijos. Todo lo que pasa, o sea, estamos partiendo del texto. Mis hermanos, oigan eso, todo lo que pasa en nuestro mundo alrededor, podemos pensar aquí, el futuro que se nos avecina, no sabemos qué vaya a pasar, quién vaya a quedar presidente, etcétera. Lo que está pasando en Venezuela, en Israel, etcétera. Nada de eso sale del control de Dios, primero. Segundo, todas esas cosas pasan, ¿saben por qué? ¿O para qué? Para el bien de su iglesia. ¿Sí? Parece que la situación se está saliendo de control. Hermanos, todo eso tiene como fin último, o bueno, no último, pero sí como un fin, el bien de la iglesia. Todo, hermanos, oigan esto, hablando humanamente, todo gira en torno a la iglesia. Así como en el Antiguo Testamento, todo giraba en torno a la nación de Israel. Y ahí vemos a las grandes potencias como Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, etcétera, etcétera. Y toda la historia de la civilización humana por muchos años, siglos, giró en torno ¿a qué? A Israel o al bienestar de la nación de Israel.
Mis hermanos, todo lo que ocurre hoy en todo lugar, en todas las naciones, gira en torno a una cosa, humanamente hablando, estoy diciendo, y es en torno al bien de la iglesia de Cristo. Nada, escuchen esto, nada ocurre sin ese fin principal. Obviamente todo es para la gloria de Dios. Ese es el fin último. Pero el fin, humanamente hablando, es el bien de su iglesia. Cómo Dios tiene cuidado de ellos. Dice en el verso 6, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos a mis hijos. Miren, mis hermanos, otra vez, todo lo que está pasando allá en esos países o incluso aquí mismo, eso no se le sale de las manos al Señor. Dios lo está haciendo con un propósito. ¿Quién sabe si Dios está usando estas situaciones particulares para atraer a sus hijos? Para llamar a aquellos que todavía no están en Cristo. Y para fortalecer la fe de aquellos que ya están en Él. Porque, a propósito, los tiempos de persecución, eso está históricamente comprobado. O sea, no, eso no es nada nuevo. Los tiempos de persecución son los que más han fortalecido a la iglesia. O sea, los creyentes que de verdad lo son. Los que no son se van a ir. Eso ya se habló hace 8 días. Pero los que son se van a fortalecer más todavía. Interesante, hermoso. ¿Qué sigue, hermano? Jeremías 23. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que pacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Y las haré volver a sus moradas, y crecerán, y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacientan, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Gracias. Otra vez, Dios castiga el pecado, Dios castiga la maldad, tanto de su pueblo como de los líderes. ¿Ven? Los líderes de su pueblo también, hay de aquellos. Pero ¿qué dice otra vez ese versículo 3? Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché. Sí, Dios tuvo que por un tiempo, en su momento, entregar a Israel en manos de los caldeos. Lo hizo, como lo dije hace un momento, porque Dios se toma en serio el pecado, incluso de sus propios hijos. Y Dios los entregó por un tiempo. Pero ¿qué dice? Yo mismo los voy a recoger otra vez. Y no dice a todos. ¿A quién dice? Mis ovejas. Al remanente de mis ovejas. Los recogeré y los haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Todo, absolutamente, hermanos, lo que sucede es por amor a su iglesia, por amor a sus escogidos. 30 de Jeremías, versículos 10 y 11. Tú pues, siervo mío, Jacob, no tema, dice Jehová, ni te atemoricéis, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te
destruiré, sino que te castigaré con justicia. Ujú. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Este versículo yo creo que es claro, ¿no? De todo lo que hemos estado diciendo. Muestra todo su amor, toda su gracia, su misericordia para con su pueblo. Todo lo que dice el versículo 10. No temas, Jacob, ni te atemorices, porque yo soy el que te salvo de lejos, a ti, a tu descendencia, etcétera. Te traigo de la cautividad. Yo estoy contigo para salvarte. Pero mire lo que dice. Pero a ti no te destruiré. A los otros los va a destruir. A los impíos, a los paganos. A ellos sí. Pero a ti no te destruiré. Ya saben por qué, ¿no? Por amor a su nombre, por el pacto. Pero, oigan lo que dice. Sí te castigaré con justicia y de ninguna manera te haré sin castigo. ¿Ven? Ahí tenemos claro el trato de Dios con su pueblo. No va a pasar por alto el pecado, lo va a castigar, pero eso no implica que nos va a destruir, para nada. Otro texto, Amós 9, versículos 8 y 9. Sí, dice la palabra del Señor. He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Primero dice que los asolará, ¿verdad? No va a pasar por alto el pecado, mas no destruiré del todo la casa de Israel o la casa. Lo mismo que se ha dicho en los otros textos. Eso no va a pasar, pero sí va a castigar el pecado. Incluso lo ilustra con la zarandeada del trigo, ¿no es cierto? Del grano. Sí, será zarandeada. Esto me recuerda a lo que vimos hace un momento de la viña, la podada. Igual ocurre con el grano. Es necesario que sea zarandeada la iglesia o que sea zarandeado el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para quitar todo el cascajo, todo lo que no sirve, para purificarla, ¿no es cierto? Otra vez, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, santa, sin mancha ni arruga. O sea que sí, vamos a tener que sufrir por causa del pecado y para ser purificados, pero jamás seremos destruidos. Y mire lo que dice, me gusta este detalle que incluye aquí al final del verso 9. Como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito a tierra. O sea que aún con toda la zarandeada que vamos a tener, no hay uno solo que se pierda. Uno solo no se pierde. Y esto nos lleva a Juan 10, precisamente, que va a leer a continuación Lucas. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Lo ven? Igualito que lo que leímos en Amós. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Les doy vida eterna y no perecerán ni nadie las arrebatará de mi mano. Y no solamente habla de él, sino del Padre. Dice, mi Padre que me las dio, ¿qué? Es mayor que todos y nada ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, que aún y con toda la zarandeada que podamos tener, nadie que sea verdadero creyente, nadie se va a perder. Dios va a tener cuidado de todos ellos, aún en medio de las circunstancias, en medio de las aflicciones, en medio de lo que sea. Aquí se está ilustrando la relación de Cristo y la iglesia como la relación de un pastor con sus ovejas, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno,
vamos a leer, ya creo que con la sola lectura es más que suficiente. Romanos 8, versículos 28 al 39, un texto muy conocido. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos todo el tiempo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, no voy a explicar mucho aquí. Esto sería material para por lo menos 1 o 2 prédicas, pero están en línea. Bueno, en el canal de la iglesia. Les insto a que busquen esas prédicas. Creo que ya estábamos en este templo cuando yo prediqué este pasaje. Cierto, hermano. Ya, algunos se acuerdan. Qué bueno. Pero como siempre se nos olvidan muchas cosas, es bueno que volvamos y lo escuchemos. Pero este texto realmente abunda en cuanto al cuidado que Dios tiene. Cuando dice, sabemos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué es todas las cosas? Todas. Eso mismo, todas las cosas. Todas las cosas es la buena economía, la salud, un buen matrimonio, buenos hijos. Mala economía, enfermedades, mala familia, mala esposa, malos hijos, la muerte. El texto lo menciona, no lo estoy diciendo yo. Persecución, espada. ¿Qué nos espera con el futuro presidente de este país? No sabemos. No sabemos. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Hermanos, esto realmente debe traer consuelo, paz, tranquilidad a nuestras almas en medio de un mundo que se agita tan fuertemente. En medio de un mundo que está entregado de lleno a la maldad, a la corrupción, a la inmoralidad, etcétera, etcétera. Esto debe calmarnos. Esto debe darnos paz y tranquilidad. Sí podemos hacer algo. Bueno, ¿qué manda Pablo que hagamos? Por ejemplo, por las autoridades y los que están en eminencia. Oremos. Para que por lo menos mientras estemos aquí vivamos quieta y reposadamente, si se puede. Y si no, bienvenidas las aflicciones.
Porque podemos estar seguros que en todas esas cosas son para nuestro bien, para el bien de los que aman al Señor, de los que son llamados conforme a su propósito. Y esa cadena que aparece aquí, hermanos, es una garantía de que aquellos que Él amó desde antes de la fundación del mundo, sí o sí van a llegar hasta la glorificación. No se van a perder en el camino, no se van a perder. Van a pasar por todas las etapas, pero van a llegar a casa sanos y salvos. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo. Mis hermanos, hay otros textos en Efesios también que nos hablan sobre el cuidado especial de Cristo sobre su iglesia. Dice que Él fue puesto por sobre todas las cosas, pero especialmente fue dado por cabeza sobre la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y cómo Dios tiene cuidado de su iglesia hoy, por ejemplo, a partir de Efesios 4, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores. Hermanos, eso también es una bendición de Dios. El hecho de que una iglesia tenga buenos pastores, buenos líderes al frente, eso es un don de Cristo para la iglesia. Porque es a través de la palabra que se expone que la iglesia es preservada y guardada en este siglo. Así que, por un lado, debiéramos ser agradecidos con el Señor de que Él esté dando esos dones a esta iglesia local. Y por otro lado, debemos seguir orando por ellos y porque el Señor quiera levantar más. Porque es solo así, como les digo, que el Señor guarda y preserva a su iglesia. Habría mucho más que decir, hermanos. El tiempo se me va, pero no sé si tienen algo que decir antes de concluir. Sí. Cuando predicaste la serie de Romanos, nos dijiste que, en otras palabras, parafraseando de mi parte, todos los creyentes tenemos una cadena de oro, no en nuestros cuellos, sino en nuestros corazones, y era cada una de esas doctrinas, la de la predestinación, el llamamiento santo, y todo eso es hermoso, cada eslabón, como el Señor nos da esa seguridad de salvación. La cadena de oro de la salvación fue como la manera que lo describiste. Muy bien. Y ya se terminó el tiempo, pero quería mencionar algo, hermanos. Primero una pregunta, Pastor Javier. El orden de los textos que están ahí en la confesión, ¿así vienen o los acomodaste así? O sea, el orden, me refiero viniendo desde Deuteronomios hasta llegamos a Efesios. No, bueno, para empezar, no están todos esos textos en la confesión. Yo estuve buscando más textos. Porque eso es lo que estaba viendo, que ya tiene nuestra marca, ¿verdad? Porque miren, hermano, lo más grandioso de todos, cuando hablamos de esta forma, cuando traemos un texto desde Deuteronomios hasta Apocalipsis, no pueden dudar de eso. O sea, más claro que eso, ya, o si no, ya olvídense de Dios, olvídense de todo. Es una cosa tan segura. Me llamó tanto la atención el texto que leyó el hermano Jesús de Isaías 43, el versículo 1, dice: yo te puse nombre, mío eres. Luego viene Jesús y dice: los que mi Padre me dio, nadie me los puede quitar de mi mano, nadie me los va a arrebatar. Luego Romanos 8, que es incansable diciendo eso, los textos que vimos en Efesios, pero me llama la atención que también en Efesios, por ejemplo, Efesios 1:13 habla de que somos sellados. O sea, y genuinos, no hay aprobados, o sea, Dios nos garantiza. Efesios 4:30 también habla de que somos sellados para el día de la redención. O sea, ¿qué te puede pasar? Y finalmente en Apocalipsis, todo el capítulo 7, desde Apocalipsis 7:2 hasta el 8, habla de que estamos sellados, contados, sellados. O sea,
todo está garantizado. Los decretos de Dios en ese orden es indudable poner en duda. Desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis está seguro todo esto. Y esa es la única forma correcta de estudiar las Escrituras. Así es, hermanos. Yo espero con la ayuda del Señor que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, atesorada, y que la podamos poner por obra, que podamos descansar en estas verdades, como se dijo. A eso es que nos tiene que llevar estos estudios, a descansar en el Señor, en su gracia, en su poder. Mis hermanos, no estamos delante de cualquier Dios. No estamos delante de un diosito, como se presentan en muchos lugares, lamentablemente. Un Dios al que podemos darle órdenes, un Dios... No. Este es el Dios vivo y verdadero. Este es el Dios en quien hemos creído, que es poderoso, que es salvador, que es redentor, que es ayudador, que es consolador, que está con su iglesia, como Él lo prometió, hasta el último de los días. Y esa debe ser nuestra confianza y nuestra esperanza. Oremos. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, te alabamos, oh Dios, por quien tú eres, grande sobre todas las cosas, digno de suprema alabanza. Gracias te damos, Señor, por tanto amor, tanta gracia, tanto poder derrochado en nuestro favor. Todo lo que hiciste, Señor, en Cristo para salvarnos. Y todo lo que sigues haciendo para guardarnos y preservarnos. Porque, como prometiste, estamos seguros de que ninguna de tus ovejas se perderá. Ni un solo grano caerá a tierra. Oh Señor, gracias te damos. Y te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a poner siempre la mirada en ti, a descansar en ti, a descansar en esta verdad de quién tú eres, de todo lo que tú haces, del gobierno soberano sobre todas las cosas, sabiendo que son para nuestro bien. Aun cuando en el momento no parezcan ser motivo de gozo, pero podemos estar seguros de que así es. Y en algún momento así lo entenderemos. Mientras tanto, ayúdanos a confiar y a descansar en ti, en tu gracia, en tu amor. Te lo rogamos, Señor, en Jesucristo. Amén.